Radio Calvario, música cristiana, las 24 horas del día. Estás en sintonía de Radio Calvario, 87.9 FM. Radio Calvario, transmitiendo desde Oklahoma City. Tempestad, yo sé que tú ahí estás, te muestras con amor, con fuerza y con poder, infundes, oh Señor, valor para vencer. No existe noche oscura, ni día que no entienda que el enemigo quiere mi alma destruir. Contigo mi refugio, siempre estaré confiado, porque tú eres mi Dios y nunca me has dejado. Señor, eres tan bueno, Señor, eres tan grande, que en tus promesas fieles yo puedo descansar. Permite, oh Señor, que nunca dude en buscarte, en llamarte, porque siempre estás ahí. Oscura, ni día que no entienda que el enemigo quiere mi alma destruir. Contigo mi refugio, siempre estaré confiado, porque tú eres mi Dios y nunca me has dejado. Señor, eres tan bueno, Señor, eres tan grande, en tus promesas fieles yo puedo descansar. Permite, oh Señor, que nunca dude en buscarte, en llamarte, porque siempre estás ahí. Señor, eres tan bueno, Señor, eres tan grande, en tus promesas fieles yo puedo descansar. Permite, oh Señor, que nunca dude en buscarte, en llamarte, porque siempre estás ahí. Calvario, música cristiana, las 24 horas del día.
A través de mi ventana yo vi caer la nieve y la leña preparé para encender la hoguera, pero no quise dejar entrar a nadie, aunque el frío luego sufrieron los de afuera. Aquellos mismos que en el verano les hablé, les canté del amor, ya no volverán en la primavera a escuchar mis canciones de amor. El amor no solamente se predica, el amor también se vive y se practica. Hacia el cielo levantemos una mano y la otra extendamos al hermano. Qué bonito será el querer ayudar y así saber que sí podemos amar. Qué bonito será el querer ayudar y así saber que sí podemos amar. Nunca pueden las palabras decir más que los hechos, porque siempre pesan más los hechos que los dichos. El hacer y el decir deben unirse, solo así el mandamiento ha de cumplirse. Ejemplo digno Jesús ha dado, Que hasta el fin a los suyos amó. predicó el amor y en la cruz clavado, Sus palabras con sangre firmó. el amor no solamente se predica, el amor también se vive y se practica. Hacia el cielo levantemos una mano y la otra extendamos al hermano. Qué bonito será el querer ayudar y así saber que sí podemos amar. Qué bonito será el querer ayudar y así saber que sí podemos amar. Qué bonito será el querer ayudar y así saber que sí podemos amar. Desde Monterrey, Nuevo León, la ciudad de las montañas, estás escuchando El Canto del Gallo a través de Radio Bautista Calvario 87.9 FM. Sintonízanos en el horario de 7 a 9 de la mañana. El Canto del Gallo. Levántate, levántate. Desde temprano en la mañana. Desde temprano en la mañana. El Canto del Gallo con nuestro hermano Hugo. Ok, hermanos, buenos días. Dios los bendiga. Estamos en un programa más del Canto del Gallo. Son las 7 de la mañana con 2 minutos del 3 de noviembre ya del 2021. Y bueno, ya estamos vía telefónica hasta Ucrania con el misionero Jonathan Garza. ¿Cómo está, pastor? Buenos días.
Buenos días, hermano Hugo. Bien, gracias a Dios. Saludos a cada uno de los que nos escuchan. Amén. Dios los bendiga. Gusto saludarle. Y bueno, nos envían saludos ya desde tempranito nuestra hermana Carmen Saucedo, el hermano Martín que le tocó descansar. Buenos días al hermano Martín, a la hermana Isabel y a todos los pequeños. Muy buenos días. También al hermano Gregorio González Sánchez allá en San Luis Potosí. Muy buenos días. También saludamos a los que nos han dado like en la publicación. La hermana Karina Lavey, el hermano Luis García de Oklahoma. Dios le bendiga, nuestro programador. Y bueno, no prendí el micrófono. Está apagado. Ok, ahora sí ya. Yo hablando como loco y no se oía el micrófono, pero yo, bueno, vuelvo a repetir los saludos porque no se escucharon tal vez. Saludamos a mi hermana Carmen, al hermano Martín, a la hermana Isabel, allá en La Falleda, a los pequeños también, al hermano Gregorio González Sánchez. Y bueno, estamos en la vía telefónica hasta Ucrania con el misionero Jonathan Garza. ¿Cómo está, pastor? Muy buenos días. Buenos días, hermano Hugo. Bien, bien. Gracias. Dios les bendiga. Saludos a todos por allá, mis hermanos. Amén. Y bueno, también enviamos saludos a nuestro programador, el hermano Luis García en Oklahoma y el hermano Ricardo Moctezuma allá en Dallas. Y bueno, pastor, esta mañana, ¿cuál será el tema del que nos va a predicar? Jesús, la luz del mundo. Amén, pastor. Pues adelante, el tiempo es suyo. Aquí lo escuchamos. Dios le use, pastor. Adelante. Gracias, hermano Hugo, por la invitación que nos da y la oportunidad de compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes, hermanos que nos escuchan. Gracias por la bendición que es poder compartir la palabra de Dios con ustedes, por darnos la oportunidad, ¿verdad? Y saludos, hermanos. Mi nombre es hermano Jonathan Garza, por la gracia de Dios, sirviendo en el país de Ucrania. Quisiéramos compartir con ustedes, hermanos, en esta hora, Jesús, la luz del mundo. Sin lugar a duda, este mundo en el cual vivimos está en tinieblas. La gente se puede sorprender, ¿verdad? Porque en la mayoría de los países en que se vive hoy en día hay luz. En cualquier época del año, en cualquier tiempo, la luz está al alcance de nuestra mano, ¿verdad? Está el interruptor y podemos encender la luz, ¿verdad? En las calles está aún muy alumbrado y la gente podrá asombrarse y pensar, ¿por qué hay oscuridad y tinieblas en este mundo aún? ¿Por qué la gente aún vive en oscuridad y en tinieblas? Sin lugar a duda, la Biblia nos dice que hay mucha gente que aún vive en oscuridad y en tinieblas. Y ese es un dolor muy grande, que al poder ver la gente y las multitudes podemos apreciar que muchos están cegados, engañados y en tinieblas hasta hoy en día. La Biblia nos dice en el libro de Juan, capítulo número 9, por favor. Juan capítulo 9, y voy a leer algunos versículos de este capítulo 9 de Juan. Dice el versículo número 1, Juan 1:9. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura y la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Quisiera detenerme para orar y continuamos. Señor Jesús, te doy las gracias por la oportunidad, Señor, que me das de leer tu palabra. Gracias, Señor, porque tenemos tu palabra, Señor, en nuestro idioma. Te agradecemos, Señor, por ese privilegio tan grande, Señor Jesús, que nos das. Te rogamos por aquellos países, regiones, ciudades, aldeas, Señor, pueblos, y aún, Señor, tribus enteras que no tienen tu palabra. Manda, Señor, siervos tuyos que puedan traducirla, Señor, que puedan ponerla, Señor, en el idioma, en esa región, en esa área, de esa parte del mundo, Señor. Bendice tu palabra, Señor Jesús. Habla a nuestros corazones. Sin lugar a dudas, Señor, hay una área en nuestra vida, Señor Jesús, que necesitamos cambiar. Hay una área en nuestra vida que tu luz, Señor, necesita alumbrar en nuestras almas, en nuestro ser, en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y usa tu palabra, Señor Jesús, en esta hora. Te ruego, Señor Jesús, solamente que uses esta vasija de barro, Señor, que sé que soy polvo, inútil, Señor, pero por tu gracia que me has salvado, Señor, y por tu misericordia infinita, Señor, me das la oportunidad de compartir tu palabra con mis hermanos, Señor, nuevamente en esta hora. Bendice a mis hermanos que estarán escuchando, Señor. Habla a sus vidas, sus corazones, Espíritu Santo. Usa tu palabra, Señor, el cual es nuestra necesidad ahora, Señor, de ti aún más que el día de ayer. Te damos gracias por esto y te pedimos por tu dirección en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amados hermanos, aún
En este día me temo decir que mucha gente piensa que el mundo no está en tinieblas. Y déjeme decirle, cuando estamos en el año 2021, la verdad es de que si usted voltea a su alrededor y está en una área pública donde la gente sale, transcurre, camina, avanza, ¿verdad? Van de un lugar a otro, de su trabajo a la casa, de la casa, ¿verdad? Al trabajo, a la escuela, y con las tantas, sin lugar a duda, actividades diarias, se podrá dar cuenta que mucha gente está tan engañada, cegada, y aún muchos de ellos en tinieblas, que sin lugar a duda están, de alguna manera, ellos tan cegados y tan engañados y metidos de alguna manera en las tinieblas, que no se han dado cuenta que aún teniendo tanta tecnología, aún teniendo tanta preparación, aún teniendo tanto conocimiento, o careciendo sin lugar a duda de ello, la gente está viviendo en tinieblas. Las tradiciones, ¿verdad? Y ahora que las fiestas se han popularizado de una manera global, ¿verdad? Aquí en el país donde estamos viviendo, las fiestas estas paganas acerca de adoración a los muertos, ¿verdad? Y todas esas cosas, adoración de las fiestas paganas del Halloween, etcétera, han tomado una fuerza que no la habíamos visto desde hace 3-4 años para acá. Ha tomado una fuerza increíble, que ha sido tan natural, tan normal, tan bondadoso, entre comillas, y tan inocente, entre comillas, pudiéramos decirlo. Pero sin lugar a duda nos damos cuenta que las tinieblas han llegado de alguna manera a controlar, regir de una manera no a escondidas. Ahora ya es público, ya nadie, para hacer la maldad, nadie se esconde, ahora lo publican y se ve esto por cualquier parte en el mundo. En cualquier momento pudiéramos tener información de lo malo que está transcurriendo en el mundo. Y sin lugar a duda, hoy en día podemos pensar, 2021, mayor tecnología, mayor conocimiento, mayor preparación de las personas, ¿verdad? Que hay más luz y conocimiento de la verdad. Pero me temo, amados hermanos, que realmente no es así. Las tinieblas están de alguna manera llegando a los corazones de la gente, gobernando, y aún la oscuridad del pecado abunda más y más. Por ahí el internet está abundando, y el conocimiento de la maldad del pecado está llegando a más y más personas hoy en día. Versículo número 1 del libro de Juan, capítulo 9, versículo número 1 dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. La Biblia nos dice que nuestro amado Salvador, nuestro amado Señor, nunca desperdicia una oportunidad para ayudar a alguien. Se dirigía hacia un lugar, pero mientras él llegaba hacia ese lugar, siempre él dispuesto y presto para ayudar a alguien más. Dice la Biblia ahí que al pasar, eso nos dice que él estaba obrando, estaba trabajando, pero él no desaprovechaba una oportunidad para ayudar a alguien más. Y esta es la bendición que tenemos, amados hermanos, de nuestro Señor, que siempre cuando él está buscando a los pecadores, él está dispuesto a ayudar y a salvar a aquel que está perdido. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Su vista volteó y miró la necesidad. Oh, qué bendición que nuestro Señor siempre nos está buscando cuando estamos en necesidad, en dificultad. Él nunca desaprovecha una oportunidad para ayudar, para obrar en bendición a aquellos que están en gran necesidad. Y sin lugar a duda, este hombre aquí tenía una grande necesidad. Nunca en su vida había visto la luz. Nunca había podido ver un amanecer radiante el sol. Nosotros nos deleitamos cada mañana, cada día, el sol, ¿verdad?, que alumbra, que da sus rayos y que irradia, y que nos vemos de ese sol, las nubes, y podemos ver los colores, ¿verdad?, del atardecer, y podemos agradecer al Señor por aquello que nuestros ojos pueden apreciar y dar gracias por este hombre. Sin lugar a duda, no había contemplado los colores, no había contemplado la luz del sol, no había contemplado a sus padres, sin lugar a duda. No sabía el mundo que le rodeaba cómo era.
Sin lugar a duda podríamos entender y saber que sus padres desde niño explicándole qué es el sol, qué son las nubes, qué son los pequeños animales, ¿verdad? Que podría ver a su alrededor en el campo, las flores, las plantas, porque él no lo podía ver, no lo podía palpar. Oh, amados hermanos, dice el versículo número 2, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y aquí estamos, amados hermanos, usted y yo, viendo la necesidad de una persona, sin lugar a duda, y siempre tengo que decirlo con dolor en mi corazón, nuestra condición como humanos, ¿verdad? Es siempre ver el lado no positivo, no bueno, sino siempre de alguna manera yéndonos hacia juzgar, ¿verdad? De alguna manera yéndonos hacia el lado negativo, hacia el juicio. ¿Quién pecó este de sus padres? Siempre es vemos a alguien en necesidad y tristemente con mi corazón quebrantado puedo decir siempre nuestra condición humana, repito, nuestra condición humana, es decir, esta persona está en esa condición porque hay algo malo en él. Pero vemos la respuesta de nuestro Señor. Versículo 3, respondió Jesús, dijo, no es que este pecó, ni sus padres. Vean el amor, la ternura de nuestro Señor al responderle una pregunta realmente que ellos estaban juzgando. Y sin lugar a duda, amados hermanos, el Señor había enseñado acerca de juzgar a los demás. Y aquí sus discípulos nuevamente dicen y hablan, ¿quién pecó? Muéstrenos, dinos, queremos saber, ¿verdad? Pero el Señor dice, no es que pecó este, ni sus padres. Veamos el amor de nuestro Señor revelando los designios de Dios, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. Y muchas veces, amados hermanos, esa situación, esa angustia, ese quebranto, esa dificultad, la gente fuera de nosotros tendemos a juzgar, a dar nuestro juicio, siempre de condenación. Pero la verdad es de que nuestro Señor, por eso Él dijo, misericordia quiero y no sacrificio, no quiero castigo, quiero misericordia para el pecador. Y aquí Dios, una vez más, nuestro Salvador nos muestra el cómo ve nuestra condición perdida, nuestra condición en tinieblas, nuestra condición en necesidad, nuestra condición de ayuda. Él entiende que estamos necesitados. Él entiende que hay una multitud afuera que no le conoce. Él entiende que una multitud que aún no ha escuchado de Él. Él entiende que está una multitud engañada, cegada en tinieblas. Y Él dice, yo entiendo y veo lo que ustedes no pueden comprender. Amados hermanos, nosotros como cristianos aquí, representados por los discípulos, sin lugar a dudas, siempre tendemos a esta área y debemos de pedirle perdón porque es nuestra naturaleza, decirle, Señor, perdóname, porque Dios siempre va a querer mostrar su poder y su misericordia y su gracia ante las dificultades y las necesidades de otros. Y nuestro deber es siempre compartir a otros acerca de Jesús, no juzgar a los demás. Por eso versículo número 4, vea lo que dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. Nuestro Señor nos ha enviado a compartir el Evangelio, entre tanto que el día dura y la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Llegará el tiempo que nuestro Salvador derramará su vida y dará su vida en sacrificio por el mundo y no podrá más obrar en misericordia y gracia físicamente hacia aquellos perdidos que le rodeaban para sanarlos. Por eso dice, me es necesario hacer las obras que me envió. ¿Cuáles obras le envió a hacer su Padre? A mostrar por medio de las obras que Él era el Salvador del mundo, mostrar con hechos la misericordia y la gracia, mostrar el carácter de su Padre. ¿Cuál era el carácter de su Padre? Amor, bondad, misericordia, buscando al perdido, restaurando a aquel que ha caído, no juzgando, sino su primera el caminar y andar de nuestros salvadores, la misericordia, buscando al pecador. Y eso nos enseña a nosotros, amados hermanos, que debemos de tomar el mismo ejemplo que nuestro Salvador, no a juzgar, no a condenar, al contrario, amados hermanos, a restaurar, a ayudar.
al ayudar al perdido, al amar al que ha caído, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, tenemos nuestra vida, es el día que estamos trabajando, y aquí en la tierra Dios nos ha dado este tiempo para ayudarlos a los demás, para restaurar a los demás. Para aquel que ha caído no debemos de criticarlo, amado hermano, tenemos que ayudarlo, hermano, tenemos que orar por él, no debemos de criticarlo, porque un día nosotros nos encontraremos en la misma situación. Por eso debemos de entender y ver, de ayudar a nuestro prójimo. Hermano, ¿cuántas veces ha caído? No importa, hermano, cuántas veces nosotros hemos caído y quisiéramos que alguien nos restaurara, nos tendiera la mano. Debemos de que mostrarnos sin lugar a duda, y de igual manera. Entre tanto que la noche viene cuando nadie puede trabajar. Versículo número 5, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Nuestro Señor nos enseñó que mientras Él caminó aquí en la tierra, Él dedicó su tiempo a hacer luz de los perdidos, a hacer luz a quien le rodeaba. Y sin lugar a duda, Él obraba en milagros. Él puede decir, hermano, no podemos, pero nosotros tenemos que compartir la luz del Evangelio. Tenemos que compartir la luz de Cristo a aquellos que están perdidos. Versículo 6, dicho esto, se encargó, fue allá a la tarea que Él vino a hacer, a mostrar misericordia y gracia con aquellos que lo necesitaban. Él siempre estaba dispuesto a obrar en misericordia y gracia. Dicho esto, manos a la obra, se puso a hacerlo. Escupió en tierra e hizo lodo con saliva y untó con el lodo en los ojos del ciego. Sus manos de gracia siempre ayudar al necesitado. Y eso nos enseña, amados hermanos, que nuestra vida que Dios nos dé aquí en la tierra, siempre debemos demostrarnos ayudar al que está en tinieblas, a ayudar a aquel que esté necesitado, a aquel que ha caído. Oh, amados hermanos, necesitamos restaurar, necesitamos ser prestos para ayudar, prestos para extender la mano, prestos para orar por aquellos, no para criticar, no para murmurar. No, amado hermano, al contrario, porque un día nosotros podemos caer, porque un día nosotros podemos fallar, porque nosotros también somos hombres que caen, que flaquean, que somos quebrantados. Por eso necesitamos ayudar a otros. ¿Por qué? Porque un día nosotros necesitamos de esa misma ayuda. Necesitamos sembrar amor, misericordia y gracia para el día que nosotros estemos en esa condición. Estamos dispuestos a esperar. ¿Por qué? Porque nosotros hemos obrado como nuestro maestro nos está enseñando, en misericordia y gracia. Claro, no podemos obrar milagros, solamente Él hace el milagro, pero sí ayudar, sí confortar, sí tender la mano al caído. Versículo número 7, le dijo, ve, le dijo a este hombre, ve, lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Veamos, amados hermanos, el mandato que le dio nuestro Salvador. No le dio algo difícil. La religión hoy en día, y cualquiera de las religiones que enseñe salvación por obras, le va a enseñar que usted tiene que hacer, sí creer en Dios, pero tiene que bautizarse. Sí creer en Dios, pero tiene que hacer esto. O sí tiene que elevar su alma, ¿verdad? Pero tiene que hacer tantas otras cosas. La religión siempre va a enseñar a la persona, al perdido, al hombre, que tiene que ganar su salvación, que tiene que hacer obras para de alguna manera agradar a Dios. Tiene que hacer obras de alguna manera para agradar a un Dios poderoso. La Biblia nos habla que nuestro Salvador nos vino a enseñar acerca de que el Evangelio es sencillo, es práctico, es claro, que el Evangelio es luz a toda criatura, luz a cada persona. No es nada difícil, no es nada complicado, no es algo complicado el hombre. Nosotros lo queremos hacer difícil, nosotros lo queremos hacer algo complicado y difícil de hacer, pero Jesús nos dice que su palabra, su evangelio es fácil y es sencillo, tanto como un niño de 6, 7 años puede entenderlo, 8 años puede entenderlo, tanto como el científico que sin lugar a duda quiere entender las cosas más difíciles del universo. Dios nos dice a través de su palabra, a través de su Hijo, ve a lavarte en el estanque que está en Siloé, que traducido es enviado. Sin lugar a duda, Dios, Jesús aquí, le está dando un mandamiento sencillo y práctico. ¿Qué hizo este hombre? Jesús le envió, fue entonces y se lavó y regresó viendo. Amados hermanos, solamente algo sencillo y práctico él recibió un mandato del Señor. Ve. Jesús no le pidió creer,
En esta ocasión el hombre ciego no le preguntó si cree, porque entendía que este hombre no había visto, no veía, no era como otras personas que tenían su mano, ¿verdad?, su pie, como el paralítico, como el hombre de la mano seca. No, le envió a un lugar. Este hombre tenía que obedecer el mandato de nuestro Señor, tenía que obedecer a su palabra, obedecer a su palabra. Y aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos dice que tenemos que creer en la palabra de Jesús, que si confesares con tu nombre, en el nombre del Señor Jesús serás salvo, que si confesares en él, tenemos que creer en la palabra del Señor. Si en lugar de este hombre ciego, no le preguntó a Jesús si cree, sino le pidió obediencia. Lo envió hacia un lugar que posiblemente ya había estado ahí, no lo sabemos, pero le envió a un lugar. Él pudo haber preguntado, ¿y por qué tengo que ir a ese lugar? ¿Por qué tengo que lavarme en ese lugar? Él podía preguntar y decir, bueno, ¿alguien no me pudiera traer agua y lavarme en ese lugar? Él podía hacer 1000 preguntas y decir, bueno, ¿por qué mis padres no me pueden traer agua? ¿Alguien de sus discípulos no podría haberme traído agua para entonces lavarme? Y tenemos a un hombre ciego que simple y sencillamente no hizo 1000 preguntas, no hizo 1000 cuestionamientos. Sin lugar a duda, hay mucha gente hoy en día cuando compartimos el evangelio dice, bueno, ¿por qué si Dios existe? ¿Por qué están sucediendo tantas catástrofes y tantas situaciones en este mundo y tantas enfermedades? Hay gente que comienza a poner obstáculos y comienza a decir tantas cosas. Oh, amados hermanos, Dios está buscando a alguien que esté dispuesto a obedecer en el mandato, en la palabra de Jesús, que esté dispuesto a obedecer. Alguien puede decir, hermano, pero algo tan fácil de obedecer y creer en Dios, algo tan sencillo solamente de pedir perdón, arrepentirme en mis pecados y creer en Jesús, en un evento que sucedió hace más de 2000 años atrás, solamente tan fácil, algo de creer, algo tan sencillo, algo tan fácil así puede cambiar mi vida, mi familia, mi hogar, algo tan sencillo de leer la Biblia y orar y confiar en Dios, en Jesús, algo tan sencillo puede cambiar mi ser, algo tan sencillo puede restaurar mi hogar, mi matrimonio, algo tan sencillo como leer la Biblia cada día. Eso no puede ser tan fácil, no puede ser tan difícil. Sin lugar a duda tenemos un hombre ciego que la Biblia nos dice, no puso obstáculos, no puso preguntas, no dijo, ¿alguien puede traerme agua? No. Entonces se lavó y regresó viendo, amado hermano. Se lavó y regresó viendo. El milagro ocurrió. ¿Cuándo, hermano? Cuando este hombre creyó a las palabras de Jesús. Note, amado hermano, él creyó en la palabra de Jesús. Somos salvos por gracia creyendo en Cristo. La palabra escrita, el verbo aquí, hablando acerca, dando un mandato claro y sencillo. El evangelio es claro y sencillo, que da luz al más vil pecador. Pero tenemos que creerlo, tenemos que obedecerlo, tenemos que recibirlo, no cuestionarlo, no dudarlo, sino obedecerlo, aceptarlo y creerlo. Por eso nos dice la Biblia ahí que él fue enviado. Primero no le preguntó si creyó, pero no le preguntó que si estaba dispuesto. El que Jesús le envió, le dio una orden sencilla y clara. Ve al estanque que está en Siloé, que traducido es enviado. Y no nos dice ahí la palabra que es enviado. Jesús le estaba siendo enviado a un lugar para ver si él estaba dispuesto a obedecerle. Oh, amados hermanos, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a obedecer la palabra de Cristo? Alguien puede decir, hermano, pero es que la Biblia dice así, debemos de creerlo. El pastor predicó el domingo acerca de un pasaje, pero yo tengo ciertas dudas. Hay ciertos cuestionamientos que yo puedo pensar, y es que la ciencia ha aumentado y tantas cosas que hemos visto y la Biblia dirá, y es que ahora yo veo estas cosas que como la alimentación de los 5,000, como aquellos tantos milagros, y será, amado hermano, dejemos de dudar en aquello que dice la Biblia y comenzamos a creer, a obedecer, como este hombre, a obedecer la palabra de Dios. Oh, amados hermanos, y es lo que vemos aquí, que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Sin lugar a duda, muchos de nosotros, aún la luz del evangelio no ha llegado a todos los cuartos de nuestra vida, decirlo de alguna manera así, de nuestra vida, de nuestra alma, de nuestro ser, porque no le hemos permitido, no hemos creído
no solo para salvación, sino no le hemos entregado nuestra vida a nuestro Salvador, de tal manera que hemos sido rendidos completamente a Él. Hay algo posiblemente que aún estamos dudando. Pues es que ese pasaje de la Biblia todavía tengo mis dudas, o ese pasaje de la Biblia todavía lo que dice ahí acerca de que si pasó esto, no. Amado hermano, dejemos de dudar y comenzamos a obedecer la palabra de Dios, porque el oír la palabra de Dios obrará en fe en nosotros, dará fe en nuestros corazones. El oír la palabra de Dios viene por la fe, el oír por la fe, no dudar en lo que leemos, sino creerlo que leemos. Es por eso bien importante que el oír la palabra de Dios, el leerlo, creerlo, recibirlo, obedecer lo que la palabra de Dios dice. Este hombre obtuvo la misericordia y la gracia de Dios de abrir sus ojos. Podemos entender este hombre que al comenzar a ver, comenzó todo en su mundo a cambiar. Ya no necesitaba ponerse a pedir limosna, ya no necesitaba depender de sus padres. Ahora él mismo podía comenzar a ver lo glorioso. Nadie le tenía que compartir y hablar acerca de cómo eran las nubes, el sol, los animales. Ahora él podía ver a sus padres por fin. Qué gozo de este hombre puedo imaginarme. La Biblia dice en Salmo 119, 18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Lo repito, Salmo 119, 18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Amados hermanos, ¿cuántas veces hemos leído la Biblia, pero lo leemos de alguna manera que lo dudamos todavía? Lo leemos y estamos cuestionándonos ciertas cosas, ciertos pasajes, y comenzamos, ¿verdad? No, pues es que leímos un artículo de cierta persona que dice que se cuestiona. Hermano, necesitamos ser como el salmista. Señor, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Solamente hasta que nos rindamos completamente al Señor. No estoy hablando para salvación. Estamos hablando que nos entreguemos completamente al Señor y que dejemos que su luz alumbre nuestro entendimiento y nuestro corazón, nuestro alma, nuestro ser sea rendida completamente a la palabra de Dios. Que la luz que es Cristo pueda alumbrar nuestro corazón, nuestra alma, nuestro ser, nuestros pensamientos. Que no haya nada en nosotros, que la luz del Evangelio no haya llegado hasta lo más recóndito de nuestro ser. La palabra de verdad, no que la dudemos, no que la cuestionemos, sino que la creamos totalmente, que la obedezcamos totalmente, porque muchos de nosotros hemos comenzado a cuestionar, tenemos tiempo en el Evangelio, comenzamos a cuestionar lo que dice el pastor, comenzamos a cuestionar lo que dice el líder de la iglesia. Amados hermanos, arranquemos la incredulidad de nuestros corazones, arranquemos la duda de nuestros corazones. Este hombre nos da un claro ejemplo de que necesitamos obedecer al pie de la letra la palabra de Dios, no en lo que nos cae bien, lo que nos conviene. Leemos solamente cierta parte de la Biblia porque eso es lo que se nos acomoda y eso es lo que creemos. No, amado hermano, cada pasaje de la Biblia. Leemos solamente el Antiguo Testamento, solamente ciertas partes del Nuevo Testamento, o ciertamente algunas partes, porque eso no. Necesitamos toda la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es palabra de Dios que nos instruye, nos guía. Por eso dice ahí el versículo número 7, cómo este hombre obedeció, creyó y fue ahí. Obedeció un simple mandato y obedeció. No cuestionó, no se preguntó, sino obedeció. Sin lugar a duda, este hombre aún no tenía un encuentro personal con el Señor. Había recibido la vista, pero aún no tenía un encuentro personal con el Señor. Seguimos leyendo el versículo número 8. Entonces los vecinos, antes le habían visto ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es. Y otros, a él se parece. Él decía, interesante, yo soy. Y esos amados hermanos, cuando dejamos que la Biblia nos hable, imagínense ese evento. Este hombre decía, yo soy. Y los hombres, no, se parece. Entonces decían, no, yo pienso que no es él. Y este decía, yo soy aquel hombre que estaba sentado ahí, aquel hombre que estaba fuera de su casa pidiendo limosna o en tal parte pidiendo limosna. Yo soy, ahora puedo verlos a ustedes, ahora puedo conocerlos. Le dijeron,
Oh, pero versículo 10, ¿y cómo te fueron abiertos los ojos? El versículo 11 respondió, dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Vean, amados hermanos, este hombre repite el mandamiento que había recibido, la orden de parte del Señor. Él dijo, este hombre Jesús me mandó y yo obedecí. Algo práctico. La Biblia nos dice, la palabra de Dios, que el Evangelio es creer a aquel que Dios ha enviado. El Evangelio es práctico y es sencillo. Nada es difícil, nada complicado. El hombre, la religión siempre trata de transformar, cambiar y hacer lo que Dios ha hecho práctico y sencillo. ¿Por qué? Porque el precio alto por la salvación, lo más alto, lo más difícil es lo que Cristo ya hizo en la cruz de Calvario. Y nos ha dejado su evangelio, creer y recibir. Versículo 11, respondiendo, dijo aquel hombre que se llamaba Jesús, hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Versículo 12, entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Versículo número 13, lo llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era el día de reposo. Cuando Jesús había hecho lodo y había abierto los ojos, volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Versículo 15, él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Note aquí ahora, este hombre comienza a dar testimonio del milagro de Dios. Noten aquí, este hombre había recibido la vista y comenzaba a dar testimonio de lo que Jesús había hecho en su vida. Versículo 16, entonces algunos de los fariseos decían, a ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Había entre ellos conflictos. Posiblemente podemos pensar que algunos comenzaban a creer en él y decían, ¿cómo es posible que un hombre pecador haga estas señales de dar vista a los ciegos? A unos entre ellos habían conflictos. Versículo 17, entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abre los ojos? Y él dijo, que es profeta. Este pasaje nos dice que aún no había tenido un encuentro personal con Cristo. Se había sido sanado, pero aún todavía no tenía la salvación de su alma. Sí había sido el milagro, sí había sido sanado, pero aún su salvación no. Versículo 18, pero los judíos no creían que él había sido ciego. Interesante. Aún las personas dudaban que lo habían visto desde la niñez. Y aún que más los fariseos, sin lugar a duda. Pero los judíos no creían que había sido ciego, que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres. Ahora los padres llaman para preguntar y cuestionar. Querían salir de dudas y le preguntaron diciendo, versículo 19, ¿este es vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Ahora querían acerca de ellos sacar más información. Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién haya abierto los ojos. Claro que sabían, claro que estaban ahí. Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene preguntarle a él. Él hablará por sí mismo. Versículo 22, entonces dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos. Claro, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era quien, el Mesías, el ungido de Dios, el Salvador, fuese expulsado de la sinagoga. Sin lugar a duda querían excomulgar a las personas que confesaban que Jesús era el Señor. Versículo 23, por eso dijeron a sus padres, edad tiene preguntarle a él. En otras palabras, ellos dijeron, nosotros no sabemos, preguntarle a él, ya tiene edad para que él pueda dar testimonio por sí mismo. Versículo 24, entonces volvieron a llamar a este hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es pecador. Versículo 25, entonces él respondió y dijo, noten su respuesta, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Lo vieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Versículo 27. Él le respondió, ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros hacernos sus discípulos? Y le injuriaron, le menospreciaron y le maldijeron. Tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde sea. Respondiendo el hombre le dijo, pues esto es lo maravilloso, noten su respuesta, que vosotros no sepáis de dónde sea,
y a mí me abrió los ojos. En otras palabras, estos hombres, los fariseos, los líderes religiosos, no estaban dispuestos a recibir a Jesús. Y eso es lo triste, amados hermanos. Hay mucha gente allá afuera, mucha gente que compartimos el Evangelio y aún después de escuchar el Evangelio, aún después de ver los milagros que Dios ha hecho en la vida de personas, cómo ha sido transformado la gente, quiere seguir cegada en tinieblas. Qué triste es eso, que hay gente que aún decide rechazar la luz del Evangelio, y eso es muy triste. Pero vemos un hombre que está dando testimonio aún de los milagros del Señor, puesto esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Versículo 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Note, este hombre comienza ahora a testificar. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Note las palabras de este hombre. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Note, amados hermanos, él comienza a dar testimonio de lo que él mismo hizo. Este hombre Jesús me mandó, yo hice, obedecí a lo que el mandato que me había sido dado. Fui y me lavé y recobré la vista. Fui obediente al mandato de Jesús. Él da testimonio de lo que él mismo tomó. Es el testimonio que nosotros debemos de tomar, amados hermanos. Hemos sido salvos por la gracia de Cristo. Debemos de compartir a otros acerca. Antes era ciego, antes iba rumbo al infierno, antes no sabía de la luz del Evangelio. Ahora quiero dar testimonio de aquel que me salvó, aquel que me sacó de las tinieblas y que me ha permitido vivir en su luz admirable, su luz de gracia. Versículo 32. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Hablando de las Escrituras, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos de uno que nació ciego. Si ese no viniera de Dios, nada podría hacer. ¡Wow! Tremendo testimonio. Versículo 34. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Así reacciona la gente religiosa en este mundo. Oh, tú quieres enseñarme a mí. Oh, si yo conozco tus testimonios. Oh, si yo sé de ti. Oh, si yo sé de ustedes, de su secta. La gente comienza a atacarnos y expulsarnos. Versículo número 35. Oyó Jesús que le habían expulsado. Nuevamente el Señor, obrando en gracia y misericordia. Nuevamente nuestro Señor mostrándonos que siempre está dispuesto a ayudar y a rescatar a aquellos que han sido menospreciados, que han sido humillados. Versículo 35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, una vez más, no solamente había sido ciego físicamente, sino Jesús, nuestro Salvador, se da cuenta que está ciego espiritualmente. Oh, amados hermanos, tenemos un mundo de gente que está ciego espiritualmente, no solamente físicamente, sino espiritualmente. Y esa es la mayor ceguera que abruma a la humanidad, la ceguera espiritual. O tristemente habrá gente que le rechazará. Habrá tristemente gente que no estará dispuesta a recibir el Evangelio. Tristemente habrá gente que estará dispuesta a rechazar, a menospreciar el Evangelio. Pero una vez que Cristo encuentra a aquel perdido que está deseoso de obtener su vista espiritual, dice, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Versículo 36. Respondió y le dijo: ¿quién es, Señor? ¿Quién es, Señor? Para que crea en él. Note cómo se dirige ahora. ¿Quién es, Señor? Le está reconociendo como Dios en carne, como Jesús en carne, como el Todopoderoso. Antes había entendido el milagro, había obedecido, pero ahora había recibido antes el milagro de recibir la vista física, pero ahora este hombre estaba recibiendo su vista espiritual, la salvación de su alma. Versículo 37, le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. ¡Wow, amado hermano! Nuestro Señor se está dando a conocer a este hombre. Sin lugar a duda, Él trataba y intentaba por todos los medios de hablarles a los líderes religiosos, pero ellos le rechazaban. Pero vemos a este hombre, estaba hambriento, dispuesto, obediente a su voz, obediente a su palabra. Le dijo: ¿quién es, Señor? Para que crea en él.
había sido obediente, ahora estaba dispuesto a creer en él, en Cristo. Jesús le dijo, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Versículo 38 le dijo, creo, Señor, y le adoró. Le reconoció como Dios, le reconoció como su Señor y como su Salvador. No solamente porque le había devuelto la vista, sino porque le había salvado, le había dado la vista espiritual, a la luz del Evangelio había irradiado en todo su ser y comenzaba ahora a darle la honra y la gloria que solamente Jesús se merece y adorarle como Dios que es el Señor Jesucristo, como Dios en carne, el único que puede hacer milagros. Amados hermanos, no espere hasta el siguiente servicio para usted doblar su rodilla y ponerse a cuentas con Dios, para creer y decirle, Señor, había habido algo en mi corazón de incredulidad, había algo de duda en mi corazón de la palabra de Dios. Amados hermanos, necesitamos ir a Cristo y decirle, Señor Jesús, abre mis ojos espirituales, abre mis ojos, Señor, como decía el salmista, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley, que la luz del Evangelio irradie en nuestro hogar, en nuestros hijos, en nuestra familia. Amado hermano, la palabra de Dios es la luz del Evangelio, es Cristo mismo que quiere alumbrar su vida, su corazón, su familia. Arranquemos la incredulidad de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro ser. Sin lugar a duda, hemos escuchado de Cristo, pero sin lugar a duda, no hemos permitido que Cristo sea el Señor y Dios de nuestra vida completa. Posiblemente hay unas áreas en su vida que no se ha rendido a Cristo, posiblemente unas áreas en su vida que necesitamos ver que la luz del Evangelio llega hasta ese lugar. Versículo 36, y le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Qué grande manifestación, amado hermano. Él le dijo, creo, Señor, y le adoró. Qué tremendo, amado hermano. Dios está buscando a cada pecador en esta hora. Dios te está buscando y quiere darte salvación. Si tú reconoces que Jesús es tu Salvador, si tú reconoces que Jesús es Dios, si tú reconoces que tu pecado te condena al infierno, que tu pecado te impide acercarte a Dios, reconócelo, pide perdón y acepta a Jesús como el único y suficiente Salvador de tu alma. Reconócelo como Señor y Dios de tu vida, y pídele, dile, Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Pídele en oración y dile, Señor Jesús, reconozco que mi pecado me condena al infierno y te acepto como el Salvador de mi alma. Confiésale, confía en él y dile, Señor Jesús, eres mi Salvador, te reconozco y te acepto como el Salvador de mi alma. Jesús, ahora tú ser el Salvador de mi alma, y te ruego, Señor Jesús, que cuando yo muera me lleves al cielo el día que yo muera. En tu nombre lo pido, Señor Jesús. Amén. Persona que usted está escuchando, si hay alguien a su lado que no ha escuchado el Evangelio de Cristo, comparta a otros de Cristo. Comience a congregarse en una buena iglesia bautista fundamental independiente de su área, de su colonia, en el pueblo, en la ciudad donde usted vive, en el área donde usted vive. Busque una buena iglesia donde pueda recibir enseñanza del Evangelio, de la palabra de Dios cada día. Tenemos a este hombre que dejó que la luz del Evangelio brillara en todo su ser. ¿Quién es? Dice, para que crea en él. Le dijo el Señor, le has visto, y el que habla contigo es. A través de la palabra de Dios, Dios se revela a nosotros. Por eso necesitamos arrancar toda duda, toda incredulidad aún de nuestra mente, de nuestro ser, de nuestro corazón. Necesitamos confiar en el Señor. Necesitamos comenzar a que el Señor hable en nuestro ser y nuestra vida sea transformada. Usted puede decir, hermano, pero es que yo la recibí en mi corazón. Sí, amado hermano, pero necesitamos dejar que Dios sea el Señor y Rey de nuestra vida, que no sea nuestro Señor, que sea el que Él pertenece a nuestra vida. Como Pablo decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso quiere decir, Dios es mi Dios y Señor. Por eso en ese camino a Damasco le dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? Le estaba reconociendo como Dios, el que tenía el control de su vida. No ahora de sí mismo, él el mismo control que él tenía, sino le estaba entregando a Cristo
como su Dios, le estaba reconociendo y entregando todo el control de su vida. Y por eso ahora podemos ver a un hombre que dijo: ahora no vivo yo, mas Cristo vivo en mí. Ahora he muerto a mi carne, me he crucificado con Cristo, y lo que ahora lo vivo para Él, para mi Señor, para mi Cristo. Oh, mis amados hermanos, ¿cómo podemos llegar a este punto? Decir como el salmista: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Posiblemente, amados hermanos, leemos la Biblia con incredulidad. Y sin lugar a duda, amados hermanos, hay incredulidad en nuestros corazones, en nuestra mente. Necesitamos comenzar a obedecer la palabra de Dios y a recibirla, creerla, leerla, lo que dice desde Génesis hasta Apocalipsis, y no dudar nada de ello, porque la luz del Evangelio quiere alumbrar nuestro ser, pero la duda impide que le obedezcamos, la duda impide que le creamos. Y este hombre, amados hermanos, nos da el ejemplo de cuando Dios comenzó a trabajar en su corazón, aún en el milagro. Él comenzó a dar testimonio a aquellos que estaban incrédulos con el milagro que Dios había hecho, pero cuando recibió a Cristo, le reconoció como Dios y Señor. Oh, amado hermano, tremendo. Este hombre recibió a Cristo y comenzó a adorarle. Oh, qué tremendo, qué bendición, amado hermano. Por eso, amado hermano, que ahora que Cristo reina en nuestro corazón, debemos de dejarle que sea el Señor de nuestra vida. Que la luz del Evangelio pueda alumbrar en nuestro corazón, en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestros hijos, y que nuestro hogar sea transformado, y que la luz del Evangelio comience a transformar a nosotros mismos empezando, y que seamos testimonio a aquellos que nos rodean, a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a sus nietos, a sus familiares, a sus conocidos, y que podamos compartirle a otros como Cristo nos ha abierto nuestros ojos, no solamente porque estábamos en tinieblas, no solamente porque no veíamos, sino porque la luz del Evangelio nos quiere alumbrar y nos quiere dar luz que irradia y transforma y cambia nuestra vida. ¿O cuál fue la última vez que usted leyó la Biblia y que la Biblia transformó su corazón, transformó su vida? ¿Cuándo fue la última vez que la palabra de Dios fue transformada, a su corazón fue transformado y irradiado la luz del Evangelio transformada, y su corazón, su vida, su propio ser fue alimentado, fue transformado, fue cambiado en gozo, en alegría y en paz? Porque la luz del Evangelio disipó toda duda, disipó toda angustia, toda incredulidad, porque la luz del Evangelio irradió en nuestros corazones. Oh, mis amados hermanos, necesitamos arrancar cualquier duda, cualquier incredulidad, y dejar que la luz del Evangelio, que es Cristo, alumbre todo nuestro ser, y que Él sea el Señor que gobierna nuestra vida, y que nosotros vivamos en obediencia a su mandato, a su palabra, a su voz, a la voz de la palabra de Dios, que es la Biblia, y que podamos vivir nuestra vida aquí en la tierra obedeciendo a nuestro Señor, que es Cristo, a través de su palabra. Señor Jesús, ayúdanos, Señor, para obedecer tu palabra. Si hay alguna duda de incredulidad, Señor, hay alguna en nuestro corazón, ayúdanos a arrancarla, Señor. Ayúdanos a creer tu palabra, Señor. Sin lugar a duda, el enemigo había sembrado o ha sembrado, Señor, alguna incredulidad, Señor, por el testimonio tal vez de algunos hermanos, o por tal vez, Señor, por situaciones que hemos visto, Señor, o tal vez en este mundo, Señor, que algunos se ha enfriado, Señor, su corazón, y se han vuelto atrás, Señor. Tantas cosas que han sucedido en los últimos años, Señor. Ayúdanos, Señor, a amar más tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nuestro corazón, Señor, sea alumbrado por la luz de tu palabra, Señor, por la luz del Evangelio, Señor, y a decir y a orar como el salmista: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Ayúdanos, Señor, que cada vez que tomamos tu palabra, Señor, la Biblia, Señor, la leamos no solamente y haya toda en nuestro corazón, al contrario, Señor, que la leamos, Señor, y la luz del Evangelio pueda radiar nuestra alma, nuestro ser, y que seamos transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesús, porque tu palabra siempre nos guía, nos orienta, nos ayuda. Ayúdanos, Señor, que la luz del Evangelio transforme nuestras vidas, Señor, y nuestro ser cada día a ser igual como tú, Señor Jesús. Danos tu luz cada día para poder ver, Señor, tu rostro en nuestras vidas.
Te damos gracias, Señor Jesús, por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Gracias, hermano Hugo, por la oportunidad que nos da de compartir el Evangelio, la palabra de Dios y esa porción de la palabra de Dios con cada uno de los hermanos que nos están escuchando. Les damos gracias por la oportunidad de sintonizarnos y llegar hasta sus hogares. Amén, varón, amén. Gracias al Señor. Buenos días. Y bueno, hay varios hermanos que nos están enviando saludos y queremos aprovechar para enviarle los saludos, ¿verdad? La hermana Gaby Ramán dice que Dios nos ayuda a ser cristianos genuinos y basta de jugar al cristiano. Amén. Dios gobierne nuestras vidas, dice la hermana Gaby, que nos envía saludos desde la Huasteca Potosina. También la hermana Elvia Carrasco, allá en California, dice: amén, pastor, gracias por la enseñanza. Te envían saludos desde California. También la hermana Lupita Suara te envía saludos desde allá de Colorado, Estados Unidos. El pastor Javier nos envía saludos allá desde García, Nuevo León, dice: excelente predicación. También te envían saludos desde Luisiana, el pastor Héctor de la Cerda. Desde Chicago, la hermana Dionisia Jarillo. Desde Chicago, el hermano Juan Enríquez. También desde Chilpancingo, Guerrero, el hermano Pablo Eric. La hermana Porfiria de la Cruz desde Cerralbo, Nuevo León. El hermano Gregorio González Sánchez desde San Luis. Y la hermana Carmen Saucedo, su esposo el hermano Martín. Y la hermana Isabel junto con los niños nos envían saludos allá desde Lafayette, Indiana. No sé si tengas un saludo que enviar antes de despedir tu participación. Pues a cada uno, gracias por habernos sintonizado, a cada uno de los hermanos que nos mandaron saludos. Gracias, hermanos, desde el norte hasta el sur, que están escuchando, ¿verdad?, de México y de Estados Unidos. Gracias por sintonizar, gracias por sus saludos y Dios les bendiga, hermanos. Y gracias, hermano Hugo, por la oportunidad que nos da de compartir la palabra de Dios en esta estación de radio y en su programa. Le damos muchas gracias por la oportunidad. Dios les bendiga, hermanos. Gracias. Amén, varón. Cuídate mucho, que Dios te bendiga. Gracias. Gracias, Dios les bendiga, hermano. Amén. Y bueno, gracias. Ya quedamos ahí con el misionero allí en Ucrania, el hermano Jonathan Garza. Ya quedamos ahí en vivo. Y bueno, queremos enviar saludos a todos los que nos están escuchando. Comparte el video para que podamos llegar a más gente. Vamos con un canto y ahorita continuamos con el evangelista Rey González, completamente en vivo desde Miami. No sin antes recordarle que estamos en la frecuencia 87.9 de FM, Radio Bautista Calvario de Oklahoma, bajo el mando del hermano Luis García, y también en Radio Voz del Evangelio de Dallas, Texas, con el hermano Ricardo Moctezuma. Vámonos con esto, ahorita continuamos con más aquí del Canto del Gallo desde Monterrey, Nuevo León. En sintonía de Radio Calvario 87.9 FM, Radio Calvario, transmitiendo desde Oklahoma City. Nosotros camina, su amor no termina, su misericordia nueva es cada día. Si cada escritor pudiera escribirlo, todo el universo no pudiera contenerlo. Qué tan bueno es Dios. Las flores tan bellas en la primavera, el canto de aves, la risa de niños, comida en mi mesa, un lugar para dormir, calzado en mis pies, ropa para